Según la Organización Mundial de la Salud, la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre el año 2000 y el 2050, la población de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará. O sea, pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de medio siglo. A medida que las personas vivan más tiempo, en todo el mundo se producirá un aumento en la cantidad de casos de demencia como la enfermedad del Alzheimer. La marginación por edad puede ser estructural, por ejemplo, mediante la imposición de edades obligatorias para la jubilación o como cuando se considera que las personas mayores son menos productivas ante un posible empleador. Actitudes como estas son ejemplos del prejuicio por motivos de edad, según el cual se crean estereotipos en torno a ciertas personas o grupos a causa de la edad. Es por ello que en el día de hoy nuestro signo vital se llama edadismo. Es un hecho lamentable que para muchas personas no solo desconocen este problema, sino que desconocen el significado en sí de la palabra. El gerontólogo y psiquiatra Robert Butler acuñó el término en el 1968 para referirse a la discriminación de las personas mayores basada en prejuicios y estereotipos respecto a la edad. Y para mí es un placer, es un honor, es un privilegio el presentarle a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Yesenia Fontanes Vázquez. La doctora Yesenia, se la estoy presentando. Saludos, doctora, ¿todo bien? Saludos, buen día. Saludos. Saludos. La doctora es psicóloga clínica con enfoque en la salud mental geriátrica, es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, del programa de maestría de gerontología y salud pública. Realizó su entrenamiento en psicogerontología, psicología de la salud y medicina conductual en G.B. Sonny Montgomery VA Hospital en el estado de Mississippi. Su disertación se enfocó en el estrés en las minorías de la población de LG adulta mayor y actualmente provee servicios a la población de veteranos en la clínica ambulatoria de cuidados primarios en Bend Coastal Valley en el Hospital de Veteranos en Texas. Así que antes de entrar de lleno al tema, me gustaría saber qué ha significado la pandemia para ti, qué ha significado la pandemia estando fuera de tu isla, fuera de lejos de tu gente en ese distanciamiento físico que de por sí estás viviendo y a la comunidad que estás sirviendo. Wow, de verdad que muchos cambios y muchos ajustes. Desde, como usted dice, desde lo personal ha sido bien retante, porque de por sí, ¿verdad? Uno se va de la isla a trabajar fuera y de momento surge lo de la pandemia y se limita lo que son los viajes, la posibilidad, ¿verdad?, de planificar más, estar cerca de la familia. Y ha sido bien retante, un proceso de ajuste. De igual manera en lo profesional, porque al igual que otro, ¿verdad? Igual que usted, me imagino, ¿verdad? A través de este medio, muchos hemos tenido que tomar adiestramientos para poder continuar proveyendo servicios de una manera efectiva, como si tuviéramos al paciente con nosotros. Así que ha sido un reto desde ambas partes, desde lo profesional y lo personal también. ¿Qué significa la gerontología? ¿Qué es gerontología para cada uno de nosotros que no sabemos qué es eso? La gerontología, voy a compartir ¿verdad?, una definición. Se refiere a la ciencia que estudia todos los aspectos del envejecimiento, desde lo biológico, clínico, psicológico, ¿verdad?, lo social. Y también yo le añado, ¿verdad?, últimamente lo que vemos el auge en el interés en hacer investigación, porque el gerontólogo, el gerontólogo asociado a la salud pública, busca argumentar y crear bases para justificar la creación de programas, la creación de propuestas, cambios en política pública, promoción de salud. Así que la gerontología es como una sombrilla, yo digo, ¿verdad? Es una especialidad que se enfoca en entender el envejecimiento desde diferentes áreas
No obstante, en Puerto Rico, ¿verdad? Y pesa un poquito, ¿verdad? Decirlo, Puerto Rico todavía hay una necesidad de valorar la profesión de la gerontología. No existe una posición establecida, puestos de trabajo como lo existe en otros países, como en Europa, como en México, Argentina, que hay unos movimientos grandísimos a favor de lo que es insertar el rol del gerontólogo en el campo de la salud, los hospitales. Y en Puerto Rico lo que vemos mucho y lo que he visto con colegas es que muchos de nosotros complementamos el estudio de la gerontología desde otras profesiones de la salud y tratamos de crear el cambio desde adentro. Y con esto me refiero, ¿verdad? El profesional de psicología aplica sus conocimientos en la gerontología y se entrena en modelos específicos, psicología paliativa, manejo del dolor, y así por el estilo. Los trabajadores sociales, existen trabajadores sociales especializados en gerontología, existen nutricionistas especializados en gerontología, y eso es algo que se ve mucho en Puerto Rico. La disciplina existe, la preparación existe, el grado máximo que puedes conseguir en la isla es una maestría. En otros países depende, ¿verdad?, de los requisitos académicos. Puede variar, se requiere un doctorado o una maestría para ejercer la profesión. Sería maravilloso que en Puerto Rico en un futuro tener una base más sólida de lo que es incorporar al gerontólogo dentro del cuidado de la salud, ¿verdad? Porque es importante, es algo que no tenemos. Pero sí, cada vez que hay un gerontólogo, ¿verdad?, con el que tengo la oportunidad de hablar en la isla o que estudió gerontología, usualmente insertan el conocimiento de la gerontología desde otra profesión. Y lo que hacemos es complementar, dependiendo de la especialidad. Me parece que es súper importante porque hoy día los tiempos van dirigidos a la integración de servicios. Es ver el paciente de esa forma holística, no es como antes que se veía todo como que separado. Hoy día la intención es ver al paciente como un todo. Todavía nos falta mucho, como tú dices, en Puerto Rico, que esa integración de los servicios se logre, pero en la medida que podamos seguir teniendo información y profesionales así como tú, nos va a permitir que esa integración se vaya dando. Y dentro de la gerontología, la psicogerontología, entonces, ¿qué hace el psicogerontólogo? Cuando hablamos de psicogerontología, el profesional de salud mental, ¿verdad? Hablamos de un psicólogo clínico que tiene que estar licenciado, tiene que pasar por un proceso de licenciamiento adicional en un board para especializarse en el área de gerontología como tal. Se enfoca en entrenarse en modelos de terapia que van dirigidos a manejar diagnósticos que se presentan con mayor frecuencia en esta población. Un psicogerontólogo tiene entrenamiento general un psicogerontólogo puede dirigirse a otros grupos de edad, ¿verdad? Porque el entrenamiento es de un psicólogo clínico en general. Pero al decidir el enfoque en psicogerontología, tú eliges tener un entrenamiento en una educación enfocada en modelos de terapia que trabajan con situaciones de salud mental, que son característicos del adulto mayor. Por ejemplo, trastornos neurodegenerativos, manejo del dolor, la medicina conductual en general también trabaja terapia cognitivo-conductual para la insomnia, ¿verdad? Trabaja lo que son llevar a cabo evaluaciones cognitivas y neuropsicológicas para detectar el nivel de deterioro cognitivo e identificar si hay necesidad de referir al paciente al neurólogo y así por el estilo. El psicólogo también trabaja de manera integral, como mencionas, en unidades de donde los pacientes adultos mayores están hospitalizados, ¿okay? Y trabaja en conjunto a los enfermeros, a los trabajadores sociales. Trabajamos lo que es la activación conductual,
para facilitar los procesos de adherencia, por ejemplo, cuando el paciente está recibiendo terapia física, cuando el paciente está en un tratamiento de enfermedad crónica como enfermedad renal. Como mencionamos anteriormente, lo que es la psicología paliativa, el proceso de final de la vida. En este sentido, abarcamos lo que es el cuidado al paciente, ¿verdad? Durante esta etapa, pero también tratamos de incluir a la familia. Así que el psicólogo clínico que trabaja con la población de adultos mayores en psicología paliativa también trabaja con el familiar del adulto mayor. Un poquito, básicamente, eso sería lo que trabajaría la psicología enfocada en la gerontología. Pues ya tenemos una idea de que las poblaciones del mundo, a través de los años, las expectativas de vida han ido cambiando. Al cambiar la expectativa de vida, según los años como lo estamos presentando, las personas están viviendo más, tanto hombres como mujeres, y se sabe que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor. Se espera que para las poblaciones para el año 2050 sean poblaciones que son más adultas, más envejecientes, que jóvenes, porque han ocurrido algunos cambios, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad que ha ido disminuyendo, entre otros. Entremos al tema que queremos dialogar hoy, que es el tema del edadismo, una palabra que no estamos muy familiarizados a la palabra, pero que yo estoy completamente seguro que cuando tú nos empieces a hablar vamos a darnos cuenta que estamos muy familiarizados con lo que significa esa palabra. Así que, ¿qué es lo que significa edadismo? Pues edadismo es un término que, como bien mencionaste al principio, o sea, Robert Butler lo acuñó en el 69, ¿verdad? A lo que conocemos por el conjunto de acciones discriminatorias, estereotipos, prejuicios y microagresiones o microedadismo hacia la población, ¿verdad? Hacia cierto grupo de la población solamente por cumplir con el criterio, ¿verdad? De ser mayor de 60 años o personas de edad avanzada. Lo interesante de este concepto es que se da todo lo que mencionamos, el discrimen, el estereotipo, las microagresiones, se dan desde otros grupos de edad, pero también se dan desde la misma población de adulto mayor. En tanto, ellos aprenden a internalizar y asumir esta narrativa que está dada por la opinión, ¿verdad? Que es norma en la sociedad. Otro concepto bien parecido, algunas personas lo catalogan como, ¿verdad? Como sinónimo, es la gerontofobia, que son las conductas y los pensamientos que reflejan el temor al envejecimiento o que van dirigidas a la evitación y se manifiestan en una dificultad irracional, como todas las fobias, irracional, para ajustarse a esta etapa del desarrollo humano. Algunas personas hablan de que la gerontofobia es un término nuevo, como un update, ¿verdad?, a lo que es el edadismo, pero ciertamente se puede ver también como un tipo de edadismo, en tanto es esa internalización de la persona mayor, es esa internalización de que hay una perspectiva negativa hacia mi grupo de edad, ¿ok? En tanto la persona dice, ok, tengo un temor irracional de envejecer. Así que la gerontofobia viene a ser un tipo de edadismo también. Esta percepción negativa incluye pues ideas asumidas, por ejemplo, lo escuchamos bien común respecto a la enfermedad, a la dependencia, al deterioro. Sin embargo, la mayoría de las veces no corresponde con la realidad porque lo malo del edadismo es el factor, la generalización. Estamos generalizando unas ideas a partir de unas opiniones cuando sabemos que las formas de envejecer son diversas y hay diversidad dentro de la diversidad misma, ¿verdad? Un poquito de contexto, como mencionaste, ¿verdad? A nivel general, se convierte en un problema real porque el grupo de edad mayor en nuestra sociedad y a nivel mundial coincide con nuestra realidad en Puerto Rico, son los adultos mayores. Así que el grupo de adultos mayores es un grupo mayoritario a nivel demográfico, pero se considera un grupo minoritario. ¿Okay? Esto es importante cuando hablamos de edadismo,
porque el edadismo constituye un tipo de discrimen, ¿verdad? Si lo vamos a ver. Y alguna literatura y algunos teóricos hablan de que el edadismo se considera la tercera causa de discrimen en el mundo. Pero ¿qué pasa? Como usted menciona, doctora, al principio, es un tipo de discrimen que no es tan visible como el sexismo, como el racismo. Entonces, como es tan invisible, ya lo llevamos a nivel histórico y cultural con nosotros, de maneras que parecen ser hasta sutiles, ¿verdad? Formas, vamos a discutir ya mismito algunos ejemplos, formas de edadismo que no tienen ninguna intención de hacer daño, pero sin embargo, como no conocemos, como tenemos eso asumido por mucho tiempo dentro de la cultura, pues no se ve y es difícil identificarlo. Así que, un poquito para entender, los grupos minoritarios son aquellos que son a los que se le atribuyen unas características negativas a partir de la opinión de la norma. Estas características son excluyentes y perpetúan el discrimen. Otros ejemplos de un grupo minoritario puede ser las mujeres, las personas sin hogar, la comunidad LGBTQ, y así por el estilo. Son grupos en la sociedad que históricamente, lamentablemente, han sido señalados por una opinión normativa que no está basada en la objetividad, ¿ok? Cuando hay edadismo, ¿verdad? Del grupo de la vejez, hablamos de que entonces estas características son asumidas, están fundamentadas en estereotipos y se perpetúan a través del tiempo. ¿Cuáles son estas formas en que se presenta el edadismo? Pues escuchamos hablar mucho de prejuicio, discrimen, ¿verdad? Y las microagresiones, que yo diría que es la forma más peligrosa y más difícil de identificar cuando estamos hablando de las formas en que se presenta el edadismo. Para hablar un poquito de cómo se diferencian estos conceptos, el prejuicio es lo que consideramos una opinión que está preconcebida sobre una persona o un grupo que no está basada en hechos objetivos. El discrimen, cuando hablamos de discrimen, ya se considera la acción de llevar a cabo un comportamiento que atenta contra la población en cuestión. Cuando hablamos de microagresiones, también hablamos de comportamientos que atentan contra el grupo en cuestión, pero hablamos de que es un poquito más difícil de identificar y un poquito más retante, porque las microagresiones pueden ser muy sutiles y son formas aprendidas. El ejemplo clásico de incurrir en una microagresión es cuando queremos ser bien compasivos, muy buenos con la población de adultos mayores. Entonces, entendemos que hay una vulnerabilidad generalizada y recurrimos al infantilismo, por ejemplo, ¿verdad? Infantilizar el trato hacia los adultos mayores. Es una microagresión porque no estamos conscientes todo el tiempo y estamos pensando que estamos haciendo algo bueno, porque queremos protegerlos, ¿verdad? Queremos tratarlos bien, pero dentro de nuestra narrativa y el esquema, ¿verdad? No estamos conscientes de que estamos haciendo algo que puede ser, ¿verdad? Que se puede describir como un edadismo. Prejuicio, pues, es más bien la idea, es lo que nos enseñan, lo que yo digo que viene con nosotros, escuchamos desde pequeñitos, ¿verdad? Los adultos mayores pueden hacer X cosas, no pueden hacer X cosas. El discrimen, pues, una acción, poniendo un ejemplo desde mi disciplina, cuando damos un cuestionario asociado al estado de ánimo, un cuestionario para medir, ¿verdad?, la depresión, los síntomas, y no le preguntamos el ítem que está asociado a la intimidad sexual, porque asumimos que el adulto mayor de 85 años no tiene interés, ¿verdad? O es algo que ya no practica, que no es relevante para esa persona, pues estamos incurriendo inconscientemente en un acto discriminatorio desde la práctica. ¿Dónde más vemos el edadismo? Pues, como hablamos brevemente, la sexualidad en general, no solo por pensar que no existe el acto sexual a partir de X o Y edad, sino también por el hecho de invisibilizar la diversidad sexual en la adultez mayor.
Y recientemente hay muchos movimientos, ¿verdad? Que están dirigidos a la inclusión y a la normalización de, de poder hablar de estos temas en esta etapa del desarrollo para promover la validación de que hay diversidad en la diversidad misma. Y sí, hay adultos mayores abiertamente, ¿verdad? Con su orientación abiertamente LGBT, con su identidad de género definida, ¿ok? Y vemos el edadismo en tanto asumimos que eso cambia con el tiempo, ¿verdad? O que pasa el tiempo y la persona, pues, se identifica con una orientación sexual en la juventud, pero asumimos desde nuestra profesión o desde, ¿verdad? Desde cualquier instancia que eso va a cambiar con el tiempo y que los adultos mayores no tienen diversidad sexual. Por otro lado, el edadismo también se da cuando asumimos que absolutamente termina la actividad sexual a partir de cierta edad. En términos de salud, enfermedad y deterioro, pues sabemos que, como hablamos al principio, las formas de envejecer pueden ser diversas. Y no queremos decir que es que no se dan ciertas limitaciones en esta edad, porque si hablamos de características de la población, pues mira, es esperado que con el desarrollo biológico, con el paso del tiempo, haya una deficiencia por el proceso natural del envejecimiento, pero volvemos nuevamente. Caemos, ¿verdad? Levantamos banderas rojas cuando asumimos que esto es algo que pasa de manera general en la población de adultos mayores. Sí, hay una predisposición a tener ciertas condiciones de salud, a tener padecimiento de algunas enfermedades, pero esto va atado también a otras cosas como el estilo de vida, ¿ves? Y puede que haya adultos mayores con un estilo de vida saludable, que lleguen a cierta edad y tengan mejor salud que tú y que yo, ¿verdad? Ajá. Y a veces cuesta un poquito desligarnos de esa narrativa de la enfermedad como algo que siempre se va a dar. Igualmente con el deterioro. La actividad física y la recreación. Pues aquí el ejemplo que se me ocurre ¿verdad? Con los pacientes que vemos a diario, la mayoría de los adultos mayores que asisten a recibir terapia, la mayoría de los adultos que reciben terapia cognitivo-conductual para el manejo del dolor son adultos mayores. Y es bien interesante cómo está presente el temor a envolverme de nuevo en la actividad física, a realizar un movimiento, porque como tengo cierta edad, debo asumir que tengo que ser un ser pasivo, ¿ok? Y es interesante, aquí vemos la internalización y lo importante de educar en que, mira, sí, es posible hacer actividad física. Es bien satisfactorio. Me imagino que usted ha visto videos también de cuando presentan adultos mayores participando de carreras, participando de gimnasia, y podemos decir, mira, son excepciones, pero esas excepciones significan algo. Significa que no podemos generalizar, ¿verdad? Así que la actividad física y la recreación es algo que se ve impactado también porque cuando perpetuamos el edadismo. Los roles en la sociedad, tan sencillo como hacemos una transición del retiro a de nuevo estar en nuestra casa, trabajamos nuestros 35 años, 40 años, y hay adultos mayores que se sienten culpables a veces y, ¿verdad? Volvemos de nuevo por lo internalizado del edadismo en nuestra sociedad, de decir, mira, yo no quiero cuidar a mis nietos, yo quiero volver a trabajar, yo quiero un part-time, ¿verdad? Porque hay unos roles asumidos a través de la historia y en nuestra cultura dictan qué es lo que sucede normalmente, pero no por eso debemos asumir que la diferencia está mal, ¿ok? Así que el edadismo busca normalizar que hay variedad de roles, no porque terminaste una fase de trabajo, una fase de productividad laboral.
ahí termina todo, ¿verdad? Hay otras oportunidades y hay otras cosas en las cuales comprometerse cuando transita de si no tenemos la competencia o el conocimiento, consultar con profesionales que sí lo tengan. Um, el assessment, la evaluación que se hace para identificar o descartar que haya capacidad decisional en un adulto mayor para continuar manejando las finanzas, incluso para, ¿verdad? En casos extremos, para continuar manejando su trabajo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en cómo llevamos a cabo esa evaluación, los recursos que utilizamos y estar conscientes de que siempre vamos en beneficio del paciente a buscar las alternativas que van a favorecer, ¿verdad? Minimizar y eliminar, erradicar nuestros sesgos como profesionales. No porque un adulto mayor tenga, no porque una persona tenga cierta edad, significa que va a perder la capacidad para administrar, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de ser independiente. Aquí entran otras cosas en juego, como la presencia de condiciones neurodegenerativas, por ejemplo, si es clínicamente probado, ¿ok? Así que para que haya una pérdida de autonomía en aspectos cognitivos, por ejemplo, o que haya una necesidad de tener ayuda en este sentido, hay que pasar por un proceso de evaluación. No podemos decir, no, la persona tiene 70 años, ya no puede decidir por él mismo, ¿ok? Y vemos el edadismo, ¿verdad? Porque no es algo que se habla. Para decidir que una persona adulta mayor necesita ayuda con aspectos financieros, por ejemplo, hay unos procesos clínicos que se llevan a cabo. Y el infantilismo, como hablamos al principio, que es una forma sutil de ver el edadismo, y es algo que reproducimos y decimos, ¿verdad? Él es como un niño otra vez, hay que enseñarle todo desde el principio, es como un niño, es como que, y lo vemos como algo bonito, una manera de proteger a la persona, pero realmente lo que estamos haciendo es una microagresión, un microdaño. ¿Cómo impacta a la población de adultos mayores? Pues se mantienen estas dinámicas que no promueven el envejecimiento pleno. Lo que hacen es dictar desde afuera cómo debe ser el envejecimiento, ¿verdad? Y dictando de afuera cómo debe ser el envejecimiento, ponemos a las personas a que no necesariamente es con el cual están cómodos, ¿ok? Está probado, ¿verdad? La literatura nos dice que la lenta acumulación de las microagresiones puede generar sentimientos de segregación, exclusión y sentirnos inadecuados socialmente. Así que el edadismo tiene este impacto. La literatura nos dice al principio, mostraste una gráfica, de que afecta a nivel la esperanza de vida. Y está probado que las personas que pasan en impacto en la salud es que se observa una esperanza de vida más corta, hay un menor nivel de autonomía, menor productividad y mayores condiciones vasculares. Y esto es bien interesante porque es consistente con la teoría de estrés de minoría de Meyer. Meyer estableció que las personas que pertenecen a diferentes grupos minoritarios y se exponen al estrés discriminatorio ¿verdad? En sus vidas, tienen una mayor probabilidad de desarrollar condiciones de salud y desarrollar diagnósticos de salud mental. Así que esto es consistente, ¿verdad? Con el desarrollo de problemas de salud, porque ciertamente el edadismo es una forma de discrimen, aunque no es tan visible. Así es, yo siento como que la parte del edadismo es como si nosotros hubiéramos estado anestesiados a algo y lo estamos viendo como si fuera normal, cuando la realidad es que no. Entonces estoy compartiendo con las personas esta definición que dice que la Organización Mundial de la Salud define el edadismo como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra las personas debido a su edad, que prácticamente son todas las palabras que tú has estado utilizando,
pero curiosamente también en un debate que hubo de personas mayores, como tú dices que se puede dar entre el mismo grupo, puede haber ese discrimen. Ellos dicen que también lo definen el edadismo como acciones directas o indirectas por las cuales alguien es excluido, considerado diferente, ignorado o tratado como si no existiera, solamente por la parte de la edad. Y de ahí tres dimensiones que también las mencionaste: estereotipo, discriminación y prejuicio. Yo creo que esas tres palabras se dicen fácil, pero son gigantes porque un Ujú. estereotipo, y si vamos de estereotipo, yo me pregunto, entre prejuicio y estereotipo, ¿es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Hay alguna Ujú. diferencia entre ellos? Porque lo utilizamos y no, es que eso es prejuicio, no, es que es estereotipo, pero en sí, ¿cuál es la definición de ello? Son conceptos similares. El prejuicio es como una opinión que ya está preconcebida. Lo tenemos, es una idea que ya está desarrollada, que no se basa en una experiencia que hayamos tenido. Es algo que está dado, vamos a decir, como que lo aprendemos de generación en generación, ¿verdad? El estereotipo es similar, pero el estereotipo es como ubicar esa serie de ideas en una categoría, estereotipos, ¿verdad? Que los prejuicios irían entonces, si lo vemos como una sombrilla, ¿verdad? Estereotipos, prejuicios, discrimen, que entonces es la acción, ¿verdad? Conductual de llevar a cabo un acto que está asociado a esa idea preconcebida. Así que el estereotipo, yo diría que es bien similar a lo que es el concepto del prejuicio. Hay una Pero, definición que la uh-huh, comparto: es prejuicio, es el pensamiento y actitud por lo general negativa que una uh-huh, persona o un individuo tiene ante otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia. yes. Uh-huh, Y en el estereotipo dice que es una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente se le pone la connotación negativa. Suele ser un yes. conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre preguntarte, Jesse, Uh-huh, una persona que yo veo que es joven, que utiliza una ropa en particular, que regularmente son ropas oscuras, que utilizan, se ponen como que cadenas, tienen un look bien oscuro entre ellos, como melancólico, lo vemos y nosotros sin saber mucho, pero rápido se nos ocurre decir, ay, es que ese debe ser gótico, aunque no sepamos uh-huh. bien la definición de eso, pero como nos imaginamos que ese es el look de ese grupo, pues lo ponemos ahí. Eso sería un ejemplo de un estereotipo. Pues mira, yo creo que al ser generalizado, podríamos decir que es un ejemplo de un estereotipo, porque estamos ubicando ya, estamos generalizando, ¿verdad? Esas características que mencionaste, las estamos asociando con un ideal o una imagen de algo que aprendimos, que vimos, que escuchamos. Y yo creo que la palabra imagen es bien característica del concepto estereotipo. Ah, ok. Este, Estamos asociando con un conocimiento que teníamos previamente de lo que aprendimos según esas características, pero no tenemos una referencia objetiva. Mm, Y en esa parte de la objetividad los conceptos coinciden. Ni el prejuicio ni el estereotipo están basados en una opinión objetiva. Y la exageración, eh, la característica de la exageración, este, podría caer dentro de ese ejemplo. Hay una pregunta, Liliana también dice, ¿cree usted que falta información en las sociedades? Sí, algo que quería tocar, sí, las formas de cómo podemos combatir, ¿verdad? Si hablamos de cómo podemos combatir o más bien erradicar o manejar un poquito
minimizar el acto de lo que es el edadismo, sí, las opciones principales siguen siendo, ¿verdad? Y se ha repetido mucho a través de la historia, la educación, la promoción de la salud, la prevención, la política pública. Trabajar con la conciencia, como mencioné al principio, la conciencia de que hay que manejar el asunto desde adentro, desde las mismas profesiones, donde ponemos nuestro grano de arena para, mira, si en mi ambiente de trabajo o en mi grupo interdisciplinario hay una concepción de lo que tiene que ser el edadismo, de lo que tiene que ser el trato hacia la persona de adulto mayor, y nosotros detectamos ese sesgo, detectamos esa diferencia ¿verdad? De ver la perspectiva de esa persona respecto al cuidado del adulto mayor. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud y como cualquier miembro de la sociedad que tiene la conciencia de lo que es discriminar contra la profesión, es nuestra responsabilidad de tratar de educar. El reto, claro está, cómo nos hacemos conscientes. ¿Cómo nos hacemos conscientes de que tenemos esos sesgos, de que tenemos esos bias? Inevitablemente, ¿verdad? La educación, nuestro interés. Y la política pública, como mencioné, la educación pública y mediática con enfoque intergeneracional, respondiendo también a la pregunta de la compañera, es que sí, la educación en la sociedad, pienso que sería ideal que fuera dirigida al adulto mayor, pero abarcando otros grupos de edad, porque mucho vemos que tratamos de promover el bienestar, la calidad de vida, la población de adultos mayores, pero se nos hace difícil conectarnos con la idea de que si trabajamos nosotros ahora mismo como adultos jóvenes o adultos en proceso de envejecimiento, en, en una vejez plena, nos estamos ayudando a nosotros mismos porque vamos a llegar ahí, ¿ok? Y a veces se nos hace difícil pensar que somos parte de ese cambio si ayudamos a educar desde la perspectiva intergeneracional. Y el geroactivismo, que es un concepto que veo mucho en las páginas de las instituciones en México, y me gusta mucho cómo ellos proyectan la promoción del cambio desde la misma población. Y creo que la educación y el geroactivismo es una forma muy efectiva de contrarrestar esta desinformación. Entonces, evitar que se perpetúen la información de entonces qué es y qué no es correcto en la etapa de la adultez mayor. Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es correcto o no? Pero lo importante es que a la vez que estemos educándonos y estamos aquí aprendiendo contigo, vamos a tener más información y esa es la data que nos va a permitir poder discriminar. Y muchas veces hasta nosotros mismos, te confieso que cuando yo estoy buscando la información, me estoy buscando la data para estar compartiendo contigo, de momento hacía búsquedas que cuando estaba mirando las definiciones yo decía, ay, yo creo que yo estoy cayendo en un microadedismo aquí buscando esta palabra de esta forma. Pero Sí, hasta el lenguaje. Uh-huh. el lenguaje, pero por eso te digo, yo siento que como que estamos anestesiados a unos comportamientos y los vemos como bien, como vemos un programa de comedia en donde nuestros adultos mayores están haciendo cosas aumentando algún comportamiento que ellos tienen. Entonces a nosotros Uh-huh. nos da risa porque esa es la intención del programa. Pero ahora yo mismo me puedo sentir hasta mal porque Perdóname. ahora no sé dónde voy a estar, pero esa es la intención del programa. La intención del programa es aprender, Sí, ver te con lo que entiendo. estamos haciendo, ver Uh-huh. estos comportamientos y tener claro lo que estamos haciendo, porque es que si no, no vamos a estar aprendiendo. Quiero compartir un videito bien cortito, si me lo permites, que yo creo que en el Claro. punto resume lo que tú me estás comentando. Vamos a ver si lo puedo correr. Mm. Um, mm.
así mismo. ¿Verdad? Son Y, cosas que uno mira y uno rápido ujú, asume, no, porque es que tiene X edad, pues sí, no debe estar haciendo y cuando, como dice al último, ampliamos la imagen, quizás tenemos mayor información. así. Y el video abarca todo, ¿verdad? Bien simple y sí, da en el punto. Y no queremos invalidar el hecho de que hay situaciones que son características de esta etapa de la vida, ¿verdad? Hay una predisposición a ciertos estresores, a ciertas condiciones, a ciertas situaciones de vida. Lo que no queremos caer es en la idea de que eso se da de una manera generalizada en Mm, la población de adultos mayores. Y eso es lo que plantea el video, muy bien plantea el video. muy bien, muy bien. Dentro ya tú nos vas llevando, ya tenemos alguna idea de algunos conceptos, ya sabemos la importancia de estar pendiente, tratar de evitar la generalización, tratar de evitar el infantilismo que en nuestras poblaciones de adultos y de nuestros cuidadores y cuidadoras que ven bastante el programa, se le hace muy difícil posiblemente entender por qué no le debo decir a mi familiar, mi niñita, es como que es un niño, es que es mi bebé, es que... Entonces es nuestra idiosincrasia, ¿verdad? De nosotros querer Sí, hacer esas muestras, pero lo importante es que sí, esté el porque queremos respeto. protegerlo. Sí, Queremos. queremos protegerlo y recurrimos, ¿verdad?, a ser sobreprotectores. Pero yo creo que siempre que hay un diálogo y una comunicación, mira, te molesta que me dirija a ti de esta manera, ¿verdad? Yo quiero que tú me digas si la manera en que te estoy tratando te hace sentir mal. Igualmente, la comunicación es bidireccional desde el adulto mayor. Evocar, que ellos puedan decir, este, no me agrada la manera en que me estás, ¿verdad?, tratando, y también se da en las instituciones, tal vez desde los familiares, fíjate, tal vez desde los familiares algo eh, que puede ser hasta, ¿verdad?, que no es visto como algo malo, porque como bien dice, es difícil, son personas que viven contigo y son tus familiares. Desde la institucionalización, como ya es dado y no hay un vínculo afectivo, ¿verdad? A veces el adulto mayor asume esta posición pasiva de que me están tratando de esta manera, no sé cómo afrontarlo o no lo veo como algo necesario o lo dejo pasar, simplemente lo dejo pasar. Invitarlos, educarlos. Este, Usted como doctor o una persona como enfermera, ¿te molesta que te hable de esta manera? ¿Está bien si hago esto por ti? Porque no le estamos restando autonomía en esa manera. Ujú. Y ahí hago un link a una de nuestras conversaciones que tuvimos. Hablamos, uno de los temas que discutimos aquí en el programa fue lo de explotación financiera. Y en la explotación financiera, uno de los que nos está diciendo la licenciada era que para la persona que estaba sufriendo la explotación, a veces no era una explotación porque yo estoy ayudando a mi sobrino, o yo estoy ayudando a mi hijo, o estoy ayudando a mi hija. Y de esa forma que lo ve la persona, pues no lo ve como una explotación, pero a quien está solicitando sí lo está explotando. Entonces muchas veces acá nos puede pasar lo mismo porque quizás a mi familiar entiende que eso es normal que le digan así, porque no lo ve como una Sí. agresión, porque mi hija no me lo va a decir de mala forma. Entonces, Y, pues y, sería chévere y eso. hace sentir, sí, hace sentir bien al adulto mayor también, porque siente que está proveyéndole una ayuda. Y es bien, esos casitos son bien difíciles y lamentablemente no hay manera de impactarlos, por lo menos hablando desde la psicología. Si los psicólogos tenemos el deber de reportar ante la menor sospecha de algún maltrato o abuso. Si un psicólogo sospecha que hay un tipo de abuso financiero con un paciente, al igual que cualquier otro tipo de abuso, nos vemos en la obligación, ¿verdad?, por ley, de reportar, y el caso se maneja a través de un protocolo para intentar, ¿verdad?, terminar con la dinámica. Pero lamentablemente, como usted menciona, si no hay, no tenemos una constancia de lo que está pasando, es difícil llegar a esos casitos. Ya tenemos lo del edadismo, lo tenemos un poquito más claro, tenemos lo de la importancia de estar pendiente, la doctora nos está
orientando sobre este particular y dentro de la búsqueda de información hubo una palabra, tras de por sí la palabra de edadismo es poco frecuente, ¿verdad? No es muy frecuente el escucharla, pero estoy seguro que de ahora en adelante sí vamos a estar más familiarizados con ella. Hay un Sí, por término. favor. Sí, ya tú verás. Hay un término que se llama microedadismo, como si ya el edadismo no fuera suficiente. Pues entonces tenemos el microedadismo. ¿Tú nos puedes ayudar a entender esa parte? Pues el microevadismo creo que va bien, bien, bien de la mano con lo que es parecido a lo que son las microagresiones, Ah. pero enfocadas en lo que es el tipo de prejuicio específicamente, ¿verdad? El prejuicio, discrimen, estereotipo hacia la población de adultos mayores. Micro, ¿verdad? Se refiere a la idea de que existe la conducta discriminatoria, pero se da de una manera más sutil, este, una manera más sutil que es difícil de detectar. El mensaje a veces no se da con una intención, una mala intención, pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Basándome en el concepto de microagresión, con el paso del tiempo, la persona sí puede percibir, ¿verdad? Baja autoestima, sentirse excluido, sentirse raro, como que hay algo mal consigo mismo. Lo digo pensando en microagresiones en general, pero lo podemos aplicar a lo que es el microedadismo. Es una forma más sutil, eh, normalizada de llevar a cabo el discrimen hacia la población de adultos mayores. Te voy a compartir una información que obtuve de una página que se llama 65 y más, que Uh -huh. dice que dentro de la discriminación que es el edadismo se suma el microedadismo. Y dice esos pequeños actos que pasan desapercibidos e incluso se normalizan en el día a día y que son igualmente denunciables y reprochables. Por ejemplo, estar en una cola de un supermercado, para aquellos que no están escuchando fuera de Puerto Rico, o una fila de un Uh -huh. supermercado de una tienda, y que alguien empiece a resoplar porque una persona mayor tarda unos minutos más en hacer un pago o en recoger la compra. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia de esa forma. Comparar a los mayores con niños, dice que otra forma Uh del -huh. microdadismo, dice que las Sí. fotos que eligen esto me impactó, debo de confesarte. Dice, las fotos que eligen los medios de comunicación para ilustrar sus noticias sobre mayores generalmente son personas sentadas en bancos O enfermas o con deterioro. Uh -huh. que se Así ven mismo. tristes, se ven enfermas, no ponen ahí a personas alegres, como este viejito que está ahí en la foto, Exacto. que se está riendo. Sí, Así que sí. es importante todos estos términos para uno saber de dónde está y poder ayudar y poder tener un mayor amplio de referencia, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y yo creo que, ¿verdad? Para un poquito finalizando, ¿verdad? Las formas en que podemos impactar esto, yo diría que complementando desde la posición donde estamos, si somos maestros y tenemos un interés en mejorar la calidad de vida del adulto mayor, si somos profesores, ¿cómo yo me hago consciente de la manera apropiada de tratar a la población? ¿Qué debo normalizar? ¿Qué debo validar? Si somos enfermeros, si somos doctores, si somos trabajadores sociales y así por el estilo. Es una responsabilidad, yo diría que social, y sería ideal que, así como existe este programa, ¿verdad? Que hace visible esta problemática, existieran muchos más foros donde se viera la realidad de lo que representa incurrir en este tipo de práctica, o de seguir perpetuando, ¿verdad? Lo que es el discrimen hacia la población adulto mayor. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues de nosotros como ciudadanos, de profesionales en todos los ámbitos, y también el mismo adulto mayor es responsable. Así que si usted, adulto mayor de 60 años, está escuchando, ¿verdad?, esta conversación, sea voz, sea una pieza del cambio.
lleve, ¿verdad?, la información, valide la diversidad en la diversidad, y si necesita ayuda, si necesita conectar con profesionales que puedan ayudarlo a entender la transición y el ajuste a esta etapa de desarrollo, la ayuda está. Es difícil hablarlo y pedirla, pero la ayuda para manejar situaciones asociadas y educarnos en lo que es ¿verdad?, entender un poquito mejor el edadismo, está. Así que gracias por la invitación. No, gracias a ti y de verdad te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo, que sabemos que estos tiempos son muy complicados y te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo y estés aquí con nosotros y con cada una de las personas que comparten este foro en Signos Vitales. La intención del programa es tener un poquito más de información, hablar de temas que son importantes, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Para ampliar ese abanico de información que cada uno de nosotros tenemos, a todas las personas que se conectan, que los sábados yo siento que están esperando por el programa, eso yo mismito aquí trabajándome psicológicamente. Sí, muy Así bien. que cada una de las personas que se conectan, de verdad que les agradecemos que busquen en las plataformas, están en Facebook, estamos en YouTube, están en formato de podcast, es solamente la parte de audio en el formato de podcast que está en las diferentes plataformas de Spotify, entre otros. Eh, Yesenia, a modo de un comentario final, ¿qué le tendremos que decir a toda esta gente que está viendo, que están escuchándonos, que van a seguir viendo y escuchando el programa después que nosotros hayamos terminado? ¿Qué le podemos decir a cada uno de ellos? Y si hay alguna forma que se quieran contactar contigo, alguna red social, la puedes decir. Eh, si estamos, ¿verdad?, unidos e interesados en un tema, es porque evidentemente hay una responsabilidad para con la población de adultos mayores. A veces es difícil hacer el cambio cuando no vemos que tenemos los medios y los recursos. Yo diría que la clave es hacer alianzas en nuestros grupos de trabajo, educar a otros profesionales que no tengan las competencias y trabajar mucho la promoción de este conocimiento en gerontología, para compartir la información que tenemos como personas que a lo mejor tenemos, ¿verdad?, un adiestramiento que ellos no tienen, pero se nos hace difícil lograr el cambio solitos. Vamos a crear alianzas y vamos a trabajar desde adentro para intentar llevar a cabo estos cambios. Muy ¿Okay? bien, perfecto. Vamos a seguir creando alianzas y eso significa que vamos a tenerte en más ocasiones. Quiere decir que más sábado A te la vas a orden. levantar temprano para estar con nosotros. No hay ningún problema. Así que súper, y así que te lo Gracias. agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que seas parte de este movimiento, el cual tiene la intención de poder educar, en poder llevar una información adicional a cada una de las personas que se conectan para que de esa forma pues ser personas de cambio y poder ayudar más tanto en el cuidado de nuestros adultos mayores como en el cuidado de nuestros familiares, como en el cuidado de otras personas. Así que esperamos haber logrado la misión de educarlos mientras despertamos la inquietud en cada una de las personas en buscar más información sobre lo que significa el edadismo. Busquen información en los países de donde estemos cada uno de nosotros, oriéntense, edúquense, busquen grupos de apoyo, programas que promuevan una convivencia sana, que sea parte de esta inclusión que cada uno de nosotros debemos tener. Nuevamente, de verdad, agradezco a la doctora por estar aquí con nosotros. Espero que sean Gracias a usted. muchísimas veces más. Nada, vamos a cuidarnos, vamos a utilizar las mascarillas, el lavado, vamos a el distanciamiento y el sábado que viene nos vemos aquí con otro programa de Signos Vitales, su podcast de salud. Así que hasta el sábado, nos vemos, doctora.